Una semana después de ese temporal de viento y calima, aún se cuantifican los daños que causó en la agricultura. La Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, Agroseguro, estima que las pérdidas superen los 7 millones de euros. El cultivo más afectado ha sido el plátano, lo han visto precisamente en la isla de La Palma, pero también el aguacate, papas, papayas y plantas ornamentales. Pero al margen de los destrozos de las cosechas, también se han producido graves desperfectos en las infraestructuras. Pues en este ejercicio de hacer balance de lo ocurrido después de una semana se encuentra esta mañana con nosotros Javier Gutiérrez, que es secretario general de ASAGA. Señor Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias. Bueno, ya se han hecho algunas estimaciones aproximadas, quizás de los daños ocasionados tras este fenómeno meteorológico, pero todavía quedan fincas por cuantificar, por hacer balance de sus desperfectos. Pues sí, efectivamente, el episodio que tuvimos lugar el pasado domingo, los agricultores tienen 7 días para poder dar al menos lo que es el parte, avisar de que han tenido daño, y a partir de este momento, pues con la avalancha que han tenido, digamos, de incidencia, pues tendremos un periodo de peritaciones que se prolongará en el tiempo, y ahí detalladamente, finca por finca, pues se determinará los daños tanto en las producciones como en las infraestructuras, como comentaba. Claro, porque es que ha sido efectos devastadores, porque si empezamos a repasar todo lo que ha ocurrido, en particular en el norte de la isla de Tenerife, estamos hablando de cifras que se asemejan a otros desastres similares, ¿no? Sí, nosotros con las valoraciones que tenemos, tanto de nuestro propio departamento técnico que cuenta la organización, como informes preliminares que hemos tenido acceso del Cabildo Insular, del área agricultura, que hay que decirlo, hizo un trabajo descomunal los primeros 48 horas para poder tener esa cuantificación, y lo que nos indica que podemos estar en algunas fincas y zonas semejantes a los daños acaecidos en el temporal Delta. ¿Por qué? Porque el problema de este viento que ha sido de tanta velocidad, rachas hasta 153 kilómetros por hora que llegaba en San Juan de la Rambla, es la intensidad durante tanto tiempo, es decir, estuvo casi 24 horas y eso ha sido el daño principal. En el Valle de la Orotada, como comentaba, ha sido sobre todo en plátano, que hay daños hasta un 70% cuantificado, porque ya no solo es la planta que se ha caído, sino como las imágenes que veíamos en la isla de La Palma, que esa fruta que ha quedado está muy dañada y no se comercializará. Y en el caso del cultivo de aguacate, pues sí es verdad que se asocia en el periodo en que estamos, que la cosecha estaba la mayor cantidad en los árboles, que se ha caído hasta el 80%, está cuantificado. Esto ha sido un varapalo muy grande para el sector, porque estábamos en meses próximos a poder también exportar, porque es un cultivo que teníamos en muchas empresas con vista a exportar, y sobre todo la cantidad y cuantificación económica que esto le va a suponer a los agricultores. Claro, sobre todo porque a muchos de esos cultivos, desde el plátano, la papa, el aguacate, no sé en qué proceso se encontraban precisamente, quizás de maduración, próximos quizás a alguna cosecha, y que se han visto a última hora pues afectados por estos fenómenos meteorológicos, ¿no? Eso es lo importante, porque dependiendo del estado fenológico, decimos los técnicos, pero digamos en qué momento se encuentra el cultivo, pues el daño va a ser peor o en menor intensidad. En el caso, por ejemplo, concreto de la papa, los agricultores en Canarias, es muy diferente la zona, pero hay una época que es entre diciembre, pero sobre todo antes del 15 de enero, donde se planta la mayor producción del año. Y esa papa, que es lo que se denomina extratemprana, media estación, pero extratemprana, ha quedado arrasada en esta zona norte. ¿Por qué? Porque estaba con un tamaño que estaba empezando a formarse el tubérculo, la papa, que es lo que nosotros nos comemos, y al quedarse sin hoja literalmente la planta, ese tubérculo no se va a poder desarrollar, se va a quedar pequeño y nosotros no vamos a poder comercializar en muchos casos. Eso indica todavía más el problema, y en el caso de aguacate, como decía, que estaban mucho fruta todavía en los árboles, y habría en concreto, porque la casuística es muy diversa, pero una finca en concreto, el agricultor con 40.000 kilos en el suelo. Si esa finca recolecta 50 a 55.000 kilos al año, estamos hablando que es todo lo que él tenía. Y en el caso del sur, que aquí es donde decimos que la diferencia en el sur de la isla, sobre todo Adeje, Guía y Sora,
Han habido daños también muy importantes y es verdad que la planta aquí, el cultivo del plátano generalmente se recolecta antes que en la zona norte, pero es que las plantas, que las futuras apariciones con el próximo año han quedado tan dañadas que vamos a tener rendimientos menores. Claro, porque no solo además fue el viento, que también que fue lo principal, pero es que además se sumó el fenómeno de una calima intensa de la que hacía años que no se tenía noticia en Canarias, que eso también ha dañado los cultivos, con lo cual fueron combinando factores, digamos, ¿no? Ese es el otro factor que ha entrado en juego, que la gran intensidad de polvo en suspensión, muchos cultivos, porque al final las plantas son como nosotros, son seres vivos que transpiran, que respiran, que hacen un intercambio y se ha colmatado la hoja de ese polvo en suspensión y su función fotosintética no va a ser igual. Dicho de otra manera, la maquinaria no trabaja igual, vamos a tener problemas porque en el caso de ornamentales, por ejemplo, nosotros comercializamos la flor, ya sea digamos, de maceta a veces, y vamos a ver por qué en muchos casos no se va a poder comercializar. Bueno, el caso es que hay algunas administraciones, incluso desde ASAGA, que se aboga porque se declare zona catastrófica determinados lugares que se han visto seriamente afectados. ¿Esto qué implicaría, por ejemplo, a la hora de resolver los desperfectos y, por ejemplo, las ayudas de las personas afectadas? Bien, cuando nosotros solicitamos una medida de esta manera excepcional es porque la circunstancia lo requiere. La terminología a veces parece que zona catastrófica es algo alarmista, llamativo, pero es la única manera de que una administración, en este caso el gobierno de Canarias, pueda declarar para tomar medidas de la misma manera, excepcionales. ¿Por qué? Porque como el compañero que nos precedía, que estaba viendo que en el tema del seguro, las producciones deben estar aseguradas y esto es un reto que en algunos sectores a día de hoy, y el sector tenemos que mirarlo, pero es verdad lo que decía el compañero amable desde La Palma, la cuantificación de esos seguros y los trabajos que se ha hecho con la administración hace que todavía haya reticencias porque es muy elevado. Si nosotros somos capaces, se articula esa medida desde el gobierno de Canarias, pueden complementar a ese seguro donde no se llega. Y ahí es donde es lo importante. Muchas infraestructuras que cuestan, van a tener unas cuantificaciones muy elevadas, se puede complementar. Y hay una línea en concreto dentro del programa de desarrollo rural que está cuantificada para este tema excepcionales. Y se denomina reconstrucción del potencial productivo para desastres o catástrofes, y por eso la declaración la importancia. Bueno, el caso es que para que todo vuelva a la normalidad en el sector agrario pueden pasar meses y en estos meses hay familias que comen del campo. ¿Cómo paliar esa necesidad? Pues ahí es donde está el complejo de la situación. Cuando tienen sus producciones aseguradas, pues de alguna manera podemos ver el corto plazo más sosegado y con más tranquilidad. En el caso de estos agricultores que no cuentan con ninguna seguro que cubra esa manera, pues hay que tirar de lo poco que se tiene, de algunos ahorros, y ahí es donde la situación es mucho más compleja. Entendemos, digamos, la desesperación de muchos de estos agricultores, pero también es verdad, y hay que ser, porque no queremos ser realistas, de que no se pueden tomar por parte de la Administración algunas medidas que van en contra, digamos, de lo que la legislación nos permite. Y por eso también entendemos que la Consejería hoy a primera hora nos habían trasladado porque hemos tenido contactos, una reunión urgente, para ver hasta dónde se puede llegar con esos incentivos o esas compensaciones para poder seguir, digamos, en el día a día de las explotaciones. Claro, la verdad es que si nos ponemos a mirar en circunstancias que ha atravesado el campo, aquí en Canarias estos últimos meses se les ha sumado todo, porque ya de por sí un sector castigado, lo hemos hablado antes de que ocurriera todo esto, pues por un lado la sequía, por otro pues los problemas derivados de esos precios que no les pagan de forma justa. Hay muchos factores que hacen que el campo no lo esté pasando bien en estos meses, ¿verdad? Nosotros no queremos ser como sector en ningún caso, digamos, pesimistas, pero los que vivimos cerca, hemos vivido, tenemos constancia, sabemos a los avatares que nos enfrentamos en el día a día, y los temporales, pues siempre han estado ahí. Siempre han estado, porque al final dependemos de los factores climatológicos, por eso los agricultores hacen los invernaderos para intentar las condiciones de su cultivo ser lo más adecuadas posible, pero hay excepciones como esta que no llegamos. El sector no vive buenos tiempos, siempre hemos estado en esa circunstancia, pero es que aquí se han unido muchos factores climatológicos, una sequía prolongada de más de 4 años,
una serie de costes de producción que se han ido incrementando en las últimas fechas, que hace que nos vayamos ahogando, como yo en algunos casos decía, la cuerda se va de alguna manera tensando y llega un momento que no se puede más. Y esto es otro episodio que se suma. Por eso creemos que el sector tiene más que argumentos para reivindicar y estar como estamos en la calle, y desde Canarias pues también nos sumaremos el 14 de marzo porque creemos que tenemos esos argumentos y hay que tomar medidas para que no sigamos siendo un sector de alguna manera tan susceptible a los avatares del tiempo. Pues seguiremos muy de cerca la situación que atraviesa el sector agrario en las islas y sobre todo pues agravado a raíz de este fenómeno de viento y calima del pasado fin de semana. Javier Gutiérrez, secretario general de la SAA, gracias por habernos acompañado. Buenos días. Hasta una próxima ocasión. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes.